hermanos. Buenos días, hermanas. Ya, que se había dormido la iglesia, ¿no? Bueno, nuestro hermano Cachito, como dijo Sergio, leía uno de las historias más interesantes de la Biblia, ¿no? Todo el Éxodo es una historia muy, muy interesante, llena de aventuras, diría uno, llena de desafío y sobre todo de cómo podemos confiar tanto en un Dios que para aquel entonces no era conocido para nadie, ¿no? Solo para el pueblo hebreo, y los egipcios no tenían idea de quién era Jehová hasta después de lo que pasa. Me gusta mucho, sí, lo que es esta historia. ¿Por qué? Porque comienza a narrarla en el capítulo 3, lo que vimos, comienza a narrar a este encuentro que tiene Moisés con Dios por primera vez. Moisés se convierte en un gran hombre de Dios. Conocemos muchas historias acerca de Moisés. Muchas cosas se establecen a través del tiempo de Moisés. Los 10 mandamientos, tabernáculo, salir de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. No cumple él, sin embargo, eso, pero él lo saca de esa esclavitud y logra hacer el 90% del trabajo. Yo diría que hasta el 99% del trabajo. Y el 1%, después de que muere toda esa generación, logran llegar a Canaán, tierra prometida por Dios. Y realmente, digo, Moisés ha sido un escogido, uno de los pocos que usted puede nombrar que tiene tanta historia en esta Biblia, ¿no? Y el capítulo 3, por ejemplo, de Éxodo, ustedes ya la acaban de escuchar la historia, muchos de ustedes la conocen obviamente, pero me interesa mucho ver cómo comienza, con quién comienza realmente. ¿Quién era Moisés en el capítulo 3 de Éxodo? Y así dice la palabra del 1 al 3 nada más, dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Hay que pensar mucho cómo es Dios cuando llama a cualquier persona, ¿no? Un día normal, un día común y corriente, Moisés estaba simplemente en un desierto apacentando las ovejas, trasladando las ovejas de un lugar a otro, y llega a este lugar. Esto es el monte Horeb, y llega a ese lugar donde después se convierte en un monte muy especial para Dios, ¿no? Por eso es que lo nombra como el monte de Dios. Pero qué interesante un pastor, ¿no, hermanos? Porque los días del pastor en un desierto no son de mucha aventura, ¿no? No deben ser para nada divertidos en realidad. Porque usted está con más de 40 grados en el cielo y ese sol está quemando todo, absolutamente todo, y usted está llevando las ovejas día a día por el mismo sendero. La compañía que tenía Moisés hasta aquel entonces eran las ovejas, nadie más. No había ni la tiendita de barrio, pues, no, hermano, donde él podía haber refrescado y charlar con alguien, ¿no? En un lugar, usted se para cuando hace viajes largos, por lo menos en la carretera va a encontrar un lugar donde pueda descansar o comprar algo y refrescarse y charlar con alguien. La vida en soledad es muy difícil y Moisés la tenía. Y la tenía durante mucho tiempo, porque fueron 40 años de estar llevando ovejas de un lugar a otro en un desierto tan fuerte. Y dice que en medio de ese día común y corriente para Moisés, de pronto, 40 años después, sucede algo especial. Se encuentra con una zarza. Las zarzas, por si acaso, estaban distribuidas en todo el desierto. Usted se podía encontrar con estos arbustos que se resecaban las hojas, se resecaban las ramas, y no era difícil en realidad ver que una zarza se arda por el calor. Cuando ya estaba seca esa hoja y esas ramas, no era muy difícil, o sea, no era que usted lo iba a ver a Moisés, por ejemplo, asombrándose de ver una zarza ardiendo. Alrededor de 40 años él ha debido ver muchas zarzas ardiendo en realidad. Pero esta llamó la atención
porque no se consumía. Le llama la atención porque el fuego seguía con la misma fuerza y él no podía dejar de mirarlo porque no se consumía y no lograba apagarse ese fuego. Y es ahí donde él decide hacer algo nuevo en su vida de pastor. El simple pastor, 40 años llevando ovejas de un lado a otro, al fin pasa algo extraordinario en su vida. Y es ahí donde comienza esta historia. Ahora yo quiero un poquito hablar de Moisés, sí, antes del pastor. Porque Éxodo 1 nos va a agarrar una historia muy importante para que entendamos quién era Moisés y cómo es que llega a ese desierto. El versículo 8 va a decir: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. José, ya gran hombre de Dios, había hecho conocer a Dios entre todo su pueblo. Y dice, el rey decía: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Entonces, seamos sabios con ellos para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a uno de nuestros enemigos para pelear con nosotros y se vayan de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributaban, y después se edificaron para el faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecía, de manera que los egipcios ya temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con mucha dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fábrica del barro y ladrillo, y va a hablar cómo fueron tanto esclavos. Entonces dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, observen el sexo, y si es hijo, mátenlo, y si es hija, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Bueno, él agarra y las confronta y le dice qué pasó. Ellas le dicen que temían a Dios y Dios las favorece mucho. Después dice, ya el capítulo 2 de Éxodo: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y concibió y dio a un hijo, y al ver lo hermoso que era, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso entre las orillas del río. Y miren esta historia. Y una hermana suya, estamos hablando de hermana de Moisés, hermana del bebé, se puso a lo lejos a ver lo que acontecería. Y la hija del faraón, la princesa, descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio una canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando, llena de compasión por él, y exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que llame una nodriza de las hebreas para que te críe a este hijo, a este niño? Y ella le dijo: ve. Y la joven fue y llamó, ¿a quién? A la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te voy a pagar. Qué historia, ¿no? Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hasta ahí una historia increíble, ¿no? Moisés, capítulo 3, estamos viendo un desierto, estamos viendo que él, ¿qué hacía? Llevaba ovejas de un lado a otro, no había nada extraordinario en su vida. Pero si leemos capítulos antes, estamos hablando de un Moisés que sí había algo extraordinario en su vida. Fue rescatado de las aguas por la princesa misma, hija del faraón. Y fue criada entre los mejores colegios que habían en Egipto en aquel entonces. La mejor educación que usted podía tenerla, la tuvo Moisés. La mejor crianza y el mejor cuidado, porque estaba protegida por la hija del faraón. Pero 40 años después, leemos que aparece en un desierto apacentando ovejas. Me llama mucho la atención, la verdad, este encuentro, hermanos, y les vuelvo a repetir, porque leí en un libro
muy interesante que muchos hicimos este libro, Mi experiencia con Dios, que muchas personas están en busca de la voluntad de Dios a lo largo de su vida. Pero el libro nos va a enseñar algo muy interesante. La voluntad de Dios no la busca usted o no se pregunta usted cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque Dios no hace voluntad de Dios a pedido del público. La voluntad de Dios es su voluntad. Y el libro nos va a explicar algo muy interesante. Dios ya está obrando alrededor. Y por eso pongo este ejemplo, que quizás no se note mucho ahí, pero imagínense este cuarto oscuro donde hay una entrada de luz. Y así más o menos es la voluntad de Dios. Usted puede estar alrededor de esa luz y no darse cuenta siquiera, pero cuando entra en la luz, entra en la voluntad de Dios. Dios ya está obrando, ya está actuando alrededor de usted, y usted puede entrar y comenzar a disfrutar de lo que es servir a Dios dentro de la voluntad de Dios. Así que si usted se ha estado preguntando cuál es la voluntad de Dios para su vida, no la va a encontrar, porque no hay pedido, no hay algo moldeado a usted. Dios tiene sus propósitos y tiene su propia voluntad, y esa es la que se va a hacer. Y si usted entra a la voluntad de Dios y comienza a servirle, wow, qué bendición y qué privilegio. Pero usted también puede estar fuera y no disfrutarla. Y me llama la atención porque vamos a hablar de este día, qué le está pasando a usted, ¿no? No importa con cuánta rutina, llegue usted, hermano, amigo, amiga, a esta iglesia hoy. Puede ser que Dios esté obrando y que esté a punto de hacer algo maravilloso en su vida. Vamos a orar. Oremos. En esta mañana, Señor, queremos entregarte ahora nuestra atención. Saca de nosotros cualquier obstáculo o distracción, Señor. Cualquier dolor, cualquier cosa que no me permita escucharte, Señor. Mi Dios, te entregamos nuestras vidas en este momento, esperando que nos hables y esperando salir de este lugar muy diferente de como entramos, Señor. Ayúdanos a entender lo que quieres y ayúdanos también a entender dónde estás obrando para poder entrar y disfrutar de servirte, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día común y corriente para un pastor, un día común y corriente para una persona como usted, y puede pasar algo maravilloso. Vaya preparando su corazón mientras va escuchando todo. Vamos a leer ahora del 3 al 7, lo tengo ahí, yo lo voy a leer acá. Y ustedes van a ir entendiendo un poco esta historia, cómo la vamos a ir armando. Versículo 7 del capítulo 3, están ahí, ¿no? Usted lo puede leer ahí. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Oiga, qué difícil aprenderse los nombres de los que estaban al lado, ¿no? Ahorita decimos los venezolanos, colombianos, brasileros, digamos, ¿no? Pero antes era heveo, todo heveo, ¿no? El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué pregunta, yo me la hubiera hecho y se la hubiera hecho 1000 veces. ¿Sabe? Más o menos la pregunta, poniéndola en la actualidad, sería así. Dios, un ratito, te estoy escuchando, estoy atendiendo, estoy entendiendo más o menos lo que estás queriendo decir, pero te voy a explicar una cosita. No sé si te has dado cuenta que aquí hay un pastor que ha estado 40 años en un desierto. No sé si te has dado cuenta realmente quién es Moisés. Quizás no conoces mi historia y por eso me estás llamando, o quizás la zarza estaba ardiendo y era otro el que tenía que pasar. Pero te voy a decir algo: ¿quién soy yo para hacer todo esto que me estás explicando? Y le va a dar una breve explicación. Hechos, vaya con su Biblia, Hechos 7:20.
Hechos 7:20 también va a hablar de esta persona y va a comenzar diciendo así. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, o sea, los hebreos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos, de los hebreos, que estaban riñendo entre sí, e intentaba ponerlos en paz diciéndole, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, lo empujó y le dijo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, que era Horeb como leíamos, en la llama del fuego una zarza. Dios, entiendo lo que estás hablando, de verdad que entiendo, y ni siquiera en realidad no sé ni quién eres, porque no sé ni tu nombre. Pero te voy a contar algo. ¿Por qué no vas primero a la policía y ves mis antecedentes antes de llamarme? Lo que pasa es que yo tengo antecedentes. En realidad yo debería estar preso ahorita. No estoy preso porque huí, salí corriendo. Y te cuento algo peor, yo maté a una persona. Y realmente no creo que es la persona que tú estás buscando en este momento. Quizás nos confundimos de pastor, o quizás puedo hablarle a otros amigos pastores que he visto por ahí paseando también con sus ovejas y contarle que tú estás buscando a alguien. Pero no soy yo, no soy yo. Yo tengo una historia muy dura detrás mía. Y es por eso que 40 años he venido huyendo de esa historia atrás. La culpa hizo huir y enterró a Moisés. Y eso le costó 40 años, mi hermano. No hay cosa más grande que la culpa en el corazón de una persona. No hay cosa más exterminadora que la culpa en el corazón de una persona. Cuando nosotros hemos cometido errores, y sí que sabemos de eso, ¿no? Cuando nosotros hemos cometido errores, donde no solo nos lastimamos, sino lastimamos a otras personas, esa culpa nos corroe y nos deshace y nos entierra. Y socialmente nos elimina. Y quisiéramos nosotros en ese momento vivir en esos lados donde hay desiertos y poder huir y estar allá no solo 40 años, sino que hasta que muramos. Y eso le pasaba a Moisés. Moisés tenía una gran historia atrás cuando la hija del faraón lo rescata, cuando él es educado entre los mejores de Egipto. Y es más, en ese momento no había descendiente del faraón, quizás hasta Moisés era el próximo faraón. Pero pasó algo, cometió un gran error. Él en ese momento, con todo lo que comienza a sentir y dice, voy a ir a conocer a los hebreos, a ver qué pasa entre este pueblo que tanto me ha hablado mi madre cuando yo era niño, porque se acuerdan quién lo crió, ¿no? Y me hablaba tantas cosas de estos hebreos que voy a ir a conocerlos. Y decide ir a conocerlos. Dice que habían pasado 40 años y él decide ir a conocerlos. Y cuando comienza a ver todo, lo único que ve es que los egipcios estaban esclavizando y oprimiendo a ese pueblo hebreo. Y dice que era muy duro ver esa imagen porque veía latigazos y veía golpes y veía tantas cosas, y me lo imagino inclusive que cuando estaba golpeando a ese hebreo, se mete Moisés y comienza a golpear al egipcio
con tanto dolor y rencor y rabia que lo mata. ¿Se ha imaginado usted esa reacción? Golpeando a alguien, cerrando sus ojos con rabia, y abre sus ojos y esa persona está muerta. Eso es lo que le pasó a Moisés. Iba con las intenciones de conocer al pueblo, y entonces él dice, ah no, yo soy el que va a libertar a este pueblo, por algo me ha pasado esto. Y él era libertador en su corazón, y él en su mente también entendía que él iba a libertar, y comenzó, y cómo quería libertar al pueblo, ahí estaba el error. Y cuando va al otro día, claro, él ya dice, ya maté a uno, voy a ir a ver qué está pasando nuevamente con este pueblo, y va y ve discutiendo a 2 hebreos esta vez, y le dice, tranquilos, ¿cómo no vamos a discutir si somos hermanos? Y se da cuenta que todos sabían lo que había hecho. ¿Quién te ha puesto a vos de juez ante nosotros? ¿Quién crees que sos? ¿O me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Esa culpa, ese momento, encandila a Moisés y sale huyendo. Y ese error, hermanos, le cuesta 40 años. Piense en su vida. Piense en ese gran error. Piense en eso que usted nadie más conoce y está solo en su corazón. Y piense cuánto le está costando. La última persona, mi hermano, en lograr perdonarse es uno mismo. Yo me imagino que hay una cola muy larga, una fila que viene desde aquí hasta aquí cuando cometemos un error. Nosotros estamos aquí y todo el mundo viene perdonándonos, comenzando por Dios, y viene perdonándonos, y el último en perdonarnos somos nosotros mismos. Es lo más costoso que existe, el creer que hemos sido perdonados realmente. Es muy doloroso, cuesta, no es normal tampoco. No estamos acostumbrados nosotros al perdón del que habla la Biblia. Dice Dios que perdona y olvida. Nosotros perdonamos y almacenamos. Es muy, muy diferente. Y es por eso que Moisés no se perdona, huye. Y cuando Dios le dice, Moisés, yo fui el que te hice rescatar allá. Yo fui el que te hice criar allá por algo. Y él le dice, no, ¿quién soy yo? Te estás equivocando. Escúchame, yo maté a alguien, no soy esa persona. Y le dice, Dios, a vos te estoy diciendo, vamos a liberar a un pueblo y vos me vas a ayudar. El tener, hermanos, un encuentro con Dios es saber que nos vamos a confrontar con la única persona que sabe hasta el más grande secreto de nuestras vidas. ¿Por qué cree que las personas huyen de Dios en estos tiempos? ¿Por qué creen que las personas dentro de las iglesias no quieren comprometerse con Dios? Puede ser culpa y puede ser miedo, y esa gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué no le decís al otro hermano? ¿Por qué yo lo veo a ese hermano que está sentado ahí, lo hace muy bien? ¿Por qué mejor no él? No sé si te acordás, Dios, pero yo te fallé. Ayer te fallé. Y en realidad te fallé hoy. No sé si te acordás, pero viniendo en camino a esta iglesia, mis pensamientos comenzaron a pensar cualquier cosa y te fallé otra vez. No sé si te acordás, pero se me cruzó alguien y lo último que hice fue bendecir su vida. Te fallé otra vez. No sé si te acordás, pero en el trabajo estábamos discutiendo con alguien y nos pusimos realmente a un nivel donde lo último que yo demostraba era Cristo en mi corazón. Te fallé. Creo que te estás equivocando, Dios. Creo que no soy la persona de la que estás hablando. Esa es la persona. Míralo, ese es. Yo no. Y Dios va a decir algo muy importante. Él ya tiene un propósito, tiene un plan hecho. Él sabe lo que va a pasar de aquí hasta cuando Él vuelva. Ya sabe. Y lo único que le está diciendo a usted es, ¿quiere participar? ¿Quiere participar? Porque esto sí va a pasar.
Y nosotros decimos, que pase, pero no conmigo. ¿Quién soy yo? En 40 años en el desierto, ¿en qué se había convertido Moisés, mi hermano? ¿Se acuerdan? 40 años después, ¿cómo narra la historia? Éxodo 3. Apacentaba sus ovejas porque ya era un pastor de ovejas. Se había convertido de un gran libertador a un simple pastor de ovejas. Y no vamos a desmerecer nunca a los pastores, ¿no?, de ovejas, porque es un trabajo sumamente difícil. Pero en este momento estamos hablando de Moisés. Y Moisés ya era un libertador. Él ya se sentía un campeón. Él ya se sentía que estaba a punto de liberar a todo el pueblo hebreo. Y comienza y mata a uno. Y dice, ¿por qué no voy a matar a 10,000 más? Si yo fui criado. ¿Sabe que no solo fue criado en educación? Fue criado en armas también. Ellos eran preparados para ser futuros faraones. Y un faraón que no sepa de armas, difícil, ¿no? La mejor escuela militar la tuvo Moisés. Entonces había un libertador directo ahí. Y él ya lo sentía. Pero ¿sabe cuánto le duró ese sentimiento y esa emoción? 48 horas. 48 horas. Eso es lo que duró el gran propósito de Dios en Moisés. 40 años antes de ser un pastor. Entonces, y es la gran pregunta, ¿por qué Dios quiso encontrarse con Moisés en esta etapa de su vida? ¿Por qué quiso? Algo que nunca vamos a entender quizás es, ¿por qué no lo hizo 40 años antes? Cuando él era mucho más joven, mucho más fuerte, tenía así el conocimiento militar. ¿Por qué no interviene Dios en ese preciso momento? ¿Y saben por qué, hermanos? Por una simple razón. Por su gracia. Por su gracia, porque va a decir este versículo, y me ha dicho, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Yo conocí a Cristo hace ya 17 años, sin darme cuenta, la verdad. Y en el momento cuando Él confronta mi vida, era como un espejo. Era un espejo donde solo estábamos Él y yo, y donde yo no podía argumentar nada porque Él lo sabía todo, todo. Es increíble hasta esta historia cómo se adapta, porque cuando yo recibí a Cristo, fue que me estuve escapando de mi casa porque había falsificado las notas de mi universidad. No por notas que me había aplazado, sino por falta. Y decidí ir por primera vez a un campamento, donde por primera vez también mi hermano, que era líder de jóvenes, no iba de encargado. Y un domingo en la mañana me pregunta mi hermano, ¿querés ir al campamento? Es tu última oportunidad porque estás inscribiendo ahorita. Ellos iban domingo en la noche. Y yo le dije, ya. Y se ríe, ¿no? Y le digo, ya, ¿en serio? Y me dice, ¿en serio? Porque te lo pago ahorita, me dice. Págamelo, le dije. ¿Por qué me estaba yendo yo al campamento? ¿Para encontrarme con Dios? No, ¿no? Qué plan perfecto, ¿no? Dije yo, gracias Dios por mandar a mi hermano en este preciso momento y este campamento, porque me cae muy bien. Una semana se van a olvidar. Y volviendo a ese campamento, Dios me confronta. No podía dejar de llorar, porque es así, ¿no? Es así. Y por primera vez escucho esta canción. Y quiero que cierre sus ojos. Yo quiero que escuche la letra. No quiero ni que me mire a mí, porque no tiene nada que ver con eso. Y alguien puso unos audífonos en mi oreja y comencé a escuchar esta canción. Escúchela. Cuando no sale el sol
y la tempestad se asoma, te busco en mi dolor. Solo clamo a ti en mi soledad. Nace una esperanza en vez de la lluvia recia. Viene a mí la calma, porque aprendí a confiar solamente en ti. Porque tú me has dado todo y hoy estás cerca de mí. Por eso no puedo vivir sin ti. En esta vida no puedo vivir sin ti. En este mar siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No puedo vivir sin ti. Pasa ese momento, hermanos. Y si usted recibe a Cristo y está llorando y le ponen esta canción, olvídese. Olvídese. Porque usted tiene que volver a ese preciso instante, hermano, cuando Dios toca su corazón. Usted tiene que recordar eso. Usted es un campeón, usted es alguien que está en el propósito de Dios y nos desviamos por ese pequeño error, ¿no? Ese pequeño error que comienza y nos alimenta y Satanás se ocupa muy bien de entregarle la culpa a mi hermano. Y hace una torre de culpa, donde usted está muy bien enterrado allá abajo. Y preguntándome, Moisés, ¿por qué en ese preciso momento lo escoge? Por su gracia, hermano. Porque su gracia no mide el error que usted tiene. Su gracia cubre todo. Lo envuelve, lo perdona y dice, a vos te quiero. No estoy hablando de otra persona. No estoy hablando de otra persona. Era el momento perfecto porque Moisés tenía un corazón humilde, sin absolutamente nada de soberbia. Ese era el momento en que tenía que servir a Dios. 40 años de desierto no habían destruido un hombre, habían hecho un nuevo corazón. Y esa culpa, ese error que a usted lo ha invadido y lo tiene tan adolorido, puede convertirlo en un nuevo corazón. Y además, tenía una nueva ventaja. El versículo 12 nos va a decir, Dios le respondió, después de que él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? Dios le dice, yo estaré contigo. No importa ya. ¿Te acordás esa vez cuando mataste al egipcio? Yo no estaba contigo, Moisés. ¿Te acordás cuando te creíste un libertador y saliste porque te las sabías todas? ¿Te acordás? Yo no estaba contigo. Ahora te estoy diciendo algo muy diferente. Yo sí estoy contigo. Y la segunda parte de esta canción va a hablar justamente de eso. Usted vuelva a cerrar sus ojos, ¿no? Vuelva a cerrar sus ojos y piense en el encuentro que tuvo usted con Dios. Porque Dios va transformando sus días, su vida, y comienza a quitarle esos dolores que usted tenía o pensamientos de culpa y de que no lo iba a lograr, y comienza a Dios a alimentar a otra persona. Así que escuche esto también. Agradecido estoy, porque siempre que te llamo, escuchas mi voz. Y quedo en tus manos, nunca olvidaré el amor que tuviste, siempre te amaré. Por lo que me diste, sé que mis palabras no las puedo contener. Pero mientras me queden fuerzas, yo por siempre te diré que no puedo vivir sin ti. En esta vida no
No puedo vivir sin ti. En ese mar siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no puedo vivir sin ti. Sin ti no soy feliz, sin ti no sé vivir. Necesito estar al lado tuyo. Oh, oh, sé que en este mar Jesús me guiará. Me guías al lugar que he deseado. Contigo iré. No, no puedo vivir sin ti. En esta vida no, no puedo vivir sin ti. En ese mar siento que mi barca se hunde si no estás al lado mío. No, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. Y el Señor es así, hermano. Y esa canción, cuando yo la escucho y la reescucho y la puedo escuchar 1000 veces, me lleva al primer punto, mi hermano. Me lleva a ese punto inicial, cuando conocí a Cristo. Y esa es mi zarza ardiente. Eso es lo que pasó una vez en mi vida común y corriente. ¿Cuál es su zarza ardiente? ¿Qué lo lleva a ese primer punto? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo apasionado que estaba? ¿Se acuerda lo diferente que hablaba? ¿Se acuerda que usted tenía mucha felicidad y muchas ganas de servir a Dios? Pues Dios le dice, hay un propósito. ¿No se ha acabado? Sigue ahí el propósito. El plan sigue, mi hermano. La luz sigue ahí, solo que usted quizás se alejó un poquito nada más de la luz. ¿Por qué no entra en la luz y comienza a servir a Dios? Moisés, gran hombre, ¿no? Hechos 7:35. Váyase conmigo, Hechos 7:35. Y va a seguir hablando de este hombre y nos va a seguir enseñando porque había que hablar mucho de Moisés realmente, ¿no? Dice así, mi hermano. A este Moisés, dice, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Primero era un libertador, pero comete un error. Moisés después se convierte en un simple pastor de ovejas. Pero al encontrarse con Dios, y cuando Dios le dice, yo voy a ir contigo, ¿en qué se convierte Moisés después? En el libertador, exactamente. Usted ya sabe lo que Dios quiere para su vida, lo supo cuando recibió a Cristo. Usted quiere ser luz en este mundo. Usted quiere ser algo diferente, pero quizás ahora es un simple pastor. Pero hoy se puede reencontrar con Dios, vuelva a esa zarza ardiendo y dígale, quiero ser otra vez esa persona. Ayúdame, Dios. Dios le dijo a Moisés, es a ti a quien quiero usar. Yo sé lo que hiciste, Moisés, sé muy bien el error que cometiste, pero a pesar de todo, yo te quiero usar. Y esto va para usted, mi hermano. ¿Cómo se siente usted hoy frente a Dios? ¿Cómo está ese corazón? ¿Sigue esa culpa, sigue ese error? ¿Sigue el edificio? ¿Sigue la cola de perdón y todavía no ha llegado usted mismo? Dios ya lo perdonó, mi hermano. Él no ni se acuerda ni necesita recordárselo. Él ya lo perdonó. ¿Existe culpa que está destrozando su corazón? Esto es para usted, mi hermano, mi amigo, amiga que nos visita hoy también. Hoy es un día ordinario, ¿no? Un domingo más, común y corriente. Y usted decidió entrar acá sin saber que Dios está obrando. Que Dios está cambiando vidas y que Dios sigue perdonando. Y no importa cuán grande sea su error, Él lo sigue perdonando.
y quiere hacer algo maravilloso en su vida. Póngase de pie. Voy a hablar a aquellos que no conocen a Dios como su Salvador, que no han tenido la oportunidad de vivir este primer encuentro con Dios, que todavía no tienen su zarza ardiendo. Quizás sea un domingo con esta fecha. Quizás hoy sea el día que usted pasaba y está ardiendo la zarza y Dios quiere encontrarse con usted. Agachen todos sus cabezas y vamos a orar. Y a usted, mi amigo, visita que está acá, quizás no conoce a Dios como su Salvador. Le voy a invitar que ore así conmigo. Oremos. En esta mañana entré a este lugar sin esperar nada, la verdad. Me habían invitado, había escuchado y vine un domingo normal. Pero hoy siento que te necesito en mi vida. Siento que he cometido tantos errores y que mi vida quizás ya ni propósito le siento, no le veo el camino, no logro ver la luz. Simplemente veo mis errores, mi forma de venir actuando. Y también quiero reconocer que eso me ha alejado de ti. Quizás algún momento también había escuchado de ti, pero nunca le di importancia. Y hoy sí le doy importancia. Hoy quiero pedirte que quites el pecado de mi vida, porque eso es lo que está en medio. Y te pido que lo limpies. Y te pido que seas mi Salvador, porque necesito que alguien me salve de tanta tristeza y de todo lo que siento. Y necesito también de un Dios que promete que voy a tener vida eterna en este momento al aceptarte. Entra en mi vida y toma y controla todo lo que tengo. Te entrego todo lo que soy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigan agachados sus cabezas, por favor, todos. Y si usted ha decidido por Cristo en esta mañana, simplemente levante la mano. Después de la reunión queremos hablar con usted. Pero si usted recibió a Cristo, simplemente levante la mano nada más. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ahora vamos a orar para aquellos que nos alejamos de la luz hace tiempo, ¿no? Aquellos que estamos fuera de lo que Dios quería para nosotros desde el comienzo. Y que hemos cometido errores y esa culpa se ha vuelto tan, pero tan grande que pienso que no hay un Dios suficiente para perdonarme. Y eso es mentira, porque Dios sí es suficiente para perdonarme. Soy yo el que no me perdono. Ore conmigo así. En esta mañana, mi Dios, wow, hay tanto que confesar. Hay tanto dolor en mi vida. Y es por eso que quiero entregártelo, Señor. Es por eso que quiero confiar y creer realmente que tu perdón cubre todo. Que es mucho más grande que lo que yo he hecho. Y Señor, te pido, toma mi vida, por favor, agarra todas esas fallas que tengo. Conviértelas en potencia. Quiero servirte, Señor, quiero volver a esa luz, quiero entrar en tu voluntad, Señor. Me acuerdo cómo disfrutaba de hablar de ti. Me acuerdo cómo disfrutaba, Señor. Y perdí ese gozo de pronto. Me duró tan poco, Señor. Dios, cambia mi vida, por favor, te necesito también. Te necesito en mi familia, Dios. Necesito, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, entra en mi casa y destruye todo lo que está mal, Señor. Y toma nuestras vidas y conviértenos en servidores tuyos, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, que siempre hablemos de ti. Que siempre hablemos de que hay pecado que está destruyendo a la humanidad. Pero que siempre hablemos de que hay una promesa, un Salvador. En nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos.